Hola amigos, buenas noches. Otra vez saludándoles acá. Tengo un tema que había escrito, la verdad lo tengo escrito casi como un año, hace un ratito. Un día tenía un pequeño conflicto con la palabra de Dios, que creo que muchas religiones no se ponen de acuerdo, y me gustaría compartir con ustedes de lo que he recibido. Pues también quiero darles, mi deseo es ayudarlos a que aprendan un poquito más, a que entiendan un poco más, a que crezcamos en la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Si probablemente a alguno no le parece lo que va a aprender hoy, pues que lo haga a un lado. El apóstol Pablo decía: escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así que este tema yo lo titulé Ley o Gracia. El conflicto que muchos tienen, que si vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Bueno, entonces el tema dice así: no es solo que la ley ha sido quitada, o que Dios haya quitado esto sí y esto no de la ley. Sucede que la ley es un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Un pueblo que fue elegido primeramente por Dios como pueblo escogido. Dios hizo pactos con este pueblo para que anduvieran en sus leyes y estatutos, para obtener promesas de bendiciones que Dios quería llevarlos a alcanzar. Dios hizo varios pactos con Israel, pero nada tenían que ver con nosotros, pues no somos israelitas. Quizá filisteos, cananeos, mayas, aztecas, chapines o no sé qué, pero de ninguna manera israelitas. La palabra de Dios enseña claramente que nosotros éramos ajenos a los pactos y a las promesas, y lo podemos ver en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 13, y lo vamos a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que nosotros éramos ajenos a los pactos y a las promesas. No es que se nos haya dado la ley a nosotros y que ahora se nos haya quitado y que porque vino la gracia ahora ya no cumplimos la ley. No, nosotros éramos ajenos a los pactos y a las promesas. Nosotros no teníamos esos derechos. Pero vamos a aprender también que nosotros ahora en Cristo Jesús hemos sido partícipes de un nuevo pacto. En el primer pacto que había, el cual es por la ley, nosotros no teníamos derecho. Nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Probablemente por eso nuestros antepasados se fabricaban sus dioses. Acá en Guatemala, en la escuela, a mí me enseñaron de que existía el Dios del agua, el Dios del fuego, el Dios del maíz, y así todos los pueblos levantaron sus dioses falsos. El pueblo de Israel era el pueblo que tenía la bendición, el privilegio de haber sido escogido, al cual Dios llamó para andar con ellos. Pero vamos a seguir aprendiendo en esta noche. Dice, vemos que Dios había hecho un pacto con Israel. Por ejemplo, ya en la circuncisión estaba haciendo diferencia entre su pueblo y nosotros. El pueblo de Israel, ellos iban a ser diferentes a nosotros, iban a tener incluso una seña, una marca que Dios les pidió poner en ellos. Los hacía diferentes a nosotros, pero sigamos aprendiendo. El pueblo de Israel fue incluso quien pidió a Dios que le diera leyes y mandamientos para andar en ellos.
Yo recuerdo que en los libros de Moisés es el pueblo de Israel que me dice: danos leyes y estatutos y reglas para que andemos delante de ti y hagamos lo que... Fue el propio Israel que me pidió esas reglas, esas leyes. Fue en el monte de Sinaí donde Dios y ellos pactaron. Y lo vamos a ver en Levíticos capítulo 26 y versículo 46. Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Ese fue el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Este pacto tuvo su gloria, dice que aquel monte temblaba, y etcétera, etcétera. No me quiero alargar mucho porque el video debe ser corto. Entonces vemos que Dios hizo pacto con ellos de muchas maneras. Vemos también pactos que Dios hizo con ellos, por ejemplo, con el diezmo, con el objeto de bendecirlos. Pero jamás entendieron la esencia ni cumplieron el propósito de Dios, el cual Dios quería. Y veámoslo en Mateo capítulo 23, versículo 23 y 24. El propio Jesús les hizo ver que a pesar de que ellos creían que diezmaban, estaban lejos de agradar a Dios. Veámoslo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Vemos que estaban lejos, habían dejado la justicia, la fe, estaban lejos de cumplir los pactos que Dios tenía con ellos. Dice también: el sábado se cuidaban de eso y de aquello, pero tampoco entendieron jamás lo que Dios demandaba de él. Y es más, pienso que jamás hubieran podido cumplir, ya que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Y acá había un problema. La ley decía que todo varón debía ser circuncidado al 8º día, pero la misma ley decía que el sábado ninguna obra haréis. Y esto era un problema, porque si cumplía una, faltaba la otra. Cuando el niño cumplía el 8º día, el sábado, se encontraba en que si cumplía la ley de circuncidarlo, estaba violando el sábado, y si por guardar el sábado no lo circuncidaba, estaba violando la otra ley. La ley no era perfecta. Un pacto es algo que las dos partes o las dos personas deben de cumplir. En todos estos solo hubo una parte que cumplía y la otra no. Es por eso que Dios tuvo que cumplir el pacto por los dos lados. Por un lado, cumplirlo como Dios, que sabemos que Él siempre cumplió. Y por el otro lado, como hombre. Dios hecho hombre en Jesucristo, leemos: y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1. En Cristo se cumplió como hombre, en todo lo que el pacto demandaba. Cumplió en todo para satisfacer lo que el pacto demandaba y nos era contrario. Dios se tuvo que hacer hombre por medio de Cristo Jesús para que como hombre cumpliera la demanda que se había pactado entre Dios y el hombre. En él se cumplió la demanda de la ley y por ello pudo decir: consumado está, todo se ha cumplido. En Cristo se cumplió todo. Pero qué gran bendición, porque ahora sí, nosotros que estábamos fuera y sin esperanza, nos hizo partícipes de un mejor y único pacto. Veamos Hebreos capítulo 8 y versículo 6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas. Este pacto está establecido sobre un mejor mediador y sobre mejores promesas. Ahora sí, nosotros que estábamos lejos, sin Dios en el mundo, sin esperanza, lejos de la ciudadanía de Israel, hemos sido hechos cercanos. Ahora nosotros hemos sido partícipes de un mejor y único pacto en Cristo Jesús, el cual, cumpliendo el viejo pacto, ahora el pueblo de Israel y nosotros que hemos sido acercados, tenemos parte en un único y mejor pacto. Jesús dijo: este es el nuevo pacto, sangre de la alianza que se hará por todos vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por todos vosotros. Donde acá se incluye a todo aquel que cree. Así como en Abraham creyó y le fue contado por justicia, y ahora los que creemos venimos a ser los hijos de Abraham. ¿Y qué decimos? No solo eso, sino hijos de Dios. Pues a los que creyeron, a los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ahora viene la otra parte buena. Entonces ahora ya no hay día de reposo. Claro que sí. El que está en Cristo ha cumplido su reposo en Él. Jesús dijo: venid a mí y yo les haré descansar. Hemos entrado en el verdadero reposo en el cual ni ellos habían podido entrar. Entonces, ¿ya no hay que diezmar u ofrendar? Claro que sí, pero no bajo la ley levítica. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues Pablo dice a la iglesia: cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, pues Dios ama al dador alegre. Tú puedes dar o diezmar al 10, al 20, al 50, al 100, como tú quieras. Pues el principio de dar no viene de la ley. Ninguna ley obligaba a Abraham a diezmar cuando dio el diezmo a Melquisedec. Fue incluso el mismo Jacob quien ofreció el diezmo a Dios: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pues nadie puede dar si no ha recibido primero. Por eso nosotros decimos que de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y noten que el diezmo levítico ni siquiera existía. Algunos dicen que el diezmo era levítico y que era para los levitas y que era obra de la ley. No, mentira. Ese es el diezmo levítico, pero 430 años antes, Abraham ya había diezmado. 400 años antes, Jacob había diezmado. Es más, es un principio que desde los inicios vemos a Caín y a Abel presentando la ofrenda a Dios de lo que habían recibido de sus manos. Tú puedes sembrar abundantemente o escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente segará. El que siembra escasamente, escasamente segará. Pero si alguien no siembra, bueno, no sé si segará. Dios bendice al dador alegre. No tengas conflicto. Si tu situación fue muy difícil, no pudiste llevar diezmo, no estás bajo maldición, porque el que está en Cristo, ninguna condenación hay para él. Nosotros no somos parte de un pacto que te condenaba si tú no lo lograbas cumplir. Es más, el pueblo de Israel no pudo cumplirlo. El que no lo falló de un modo, lo falló de otro. Es por eso que nosotros hoy necesitamos a Cristo.
Cristo cumplió en todo y ahora nos da el privilegio de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Cristo es el Redentor nuestro. Acércate a Cristo. Él quiere hacerte parte del nuevo pacto, del mejor pacto, del único pacto que hay. Muchos predicadores hoy ahí vienen y dicen, haga pacto, haga pacto, haga pacto. Yo te digo, el único pacto que Dios está interesado en hacer es el que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos salvación. En gratitud de que reconocemos que Dios ha sido bueno, que Dios es fiel y que nos provee de lo que hemos recibido de Él, de eso llevamos, para que muchos puedan tener también. El Señor te bendiga en esta noche. Amén.